Después del desarrollo del yo, Gala y Disavi van a abordar un par de patologías que parecen alterar al yo. Van a abordar estas patologías para empezar a explorar de nuevo un poco mejor esta relación entre la dimensión experiencial y la dimensión narrativa, y también ver qué conclusiones y qué cosas acerca de las discusiones del yo se pueden clarificar a partir de ver lo que pasa con algunas psicopatologías. Van a empezar analizando un conjunto de patologías que fueron analizadas por Jerome Bruner para desarrollar su perspectiva, que es la construcción narrativa del yo, ¿no? Aunque Jerome Bruner reconoce que el yo tiene un desarrollo más primitivo y preconceptual, él va a analizar una serie de patologías como el Alzheimer o el síndrome de Korsakoff, a donde las personas aparentemente pierden las narrativas, y entonces para Jerome Bruner eso es la muerte del yo. Lo que van a decir Gala y Disavi respecto a estos casos es, bueno, primero que el Alzheimer y el síndrome de Korsakoff traen muchos deterioros cognitivos, además de la pérdida aparente de narrativa. Entonces, por un lado, si hubiera distorsión del yo, no podríamos saber si es por la pérdida de narrativa o por la pérdida de un montón de otras funciones cognitivas. Pero por otra parte, lo que van a mostrar es que justamente estos casos serían como una muestra de que el yo, en realidad hay una forma más primitiva de yo que no es narrativa. Si ustedes vieron algunas películas como Siempre Alice, que de paso se las recomiendo porque tensiona mucho este problema del yo y las narrativas, las personas que tienen Alzheimer empiezan perdiendo algunos recuerdos hasta que finalmente tienen cada vez recuerdos más escasos de sí mismos y de quienes los rodean, pero así todos siguen teniendo una perspectiva de primera persona. Esto es, aunque una persona pierde todos los recuerdos y no se acuerda entonces de sus relatos o la narrativa de quién es, cuáles eran sus objetivos, qué cosas pasaron anteriormente, la persona sigue conservando esta capacidad de ser el agente de las experiencias, ¿no? De tener estas experiencias en primera persona. Entonces pareciera que justamente el Alzheimer o el síndrome de Korsakoff, en el que pasan cosas similares, son una muestra de que en verdad tendríamos que distinguir este yo narrativo, que es el que se pierde en estos síndromes de disnarrativia, de un yo experiencial que es más primario y que sí se conserva. De hecho, Damasio justamente toma estos ejemplos, el ejemplo del Alzheimer, para decir, bueno, no, en el Alzheimer perdemos la narrativa, pero el yo sigue estando. Entonces tendríamos que pensar una forma, un self nuclear, que es más primario. Entonces para Gala y Disavi estos casos van a ser justamente una muestra de que existe un yo experiencial que es más primitivo y que no depende de la narrativa. Bueno, después de analizar estos casos, Gala y Disavi van a analizar otros casos de patología que ya estuvimos viendo a lo largo de los distintos capítulos. Particularmente van a decir si el sentido de propiedad y el sentido de agencia son esenciales a esta dimensión experiencial del yo. ¿Qué pasa si estos sentidos de propiedad o de agencia se alteran? Esto van a tener que tener presente lo que ya vimos en las lecciones anteriores acerca de la acción y la agencia, ¿no es cierto? Repasemos, así como un recordatorio breve. El sentido de propiedad era este sentido de que, bueno, las acciones que yo estoy haciendo, el cuerpo que hace las acciones es mi cuerpo, ¿no? Yo, cuando se mueve mi mano, sé que es mi mano la que se está moviendo. Y el sentido de agencia involucra sentirme yo la agente de mi acción. Es decir, yo creo que es mi mano la que se está moviendo porque yo estoy haciendo esa acción, ¿no? Yo soy la autora de la acción. Si alguien agarrara mi mano y la moviera, yo sentiría que es mi mano la que se está moviendo, pero no sentiría que soy yo la autora de esa acción. Entonces, en ese caso, yo tendría un sentido de propiedad, pero no un sentido de agencia del movimiento de mi mano, ¿no? Sentiría que es un agente externo el que la está moviendo. Como vimos, hay algunos síndromes y psicopatologías a donde estos sentidos
sobre todo el sentido de agencia, se altera, ¿no? En el síndrome de la mano anárquica, la persona siente que su mano se está moviendo, pero no se siente agente de esas acciones que está haciendo su mano. De la misma forma, cuando hay una inserción de pensamientos o en los delirios de control, los sujetos sienten que su cuerpo está realizando acciones, pero que no son ellos los que están realizando esas acciones. Entonces, lo que van a hacer, a partir de analizar el sentido de propiedad y el sentido de agencia, traerlo de nuevo, es revisar algunas psicopatologías y ver hasta qué punto en las psicopatologías hay una ruptura de este yo como dimensión experiencial. Acá, spoiler alert, Galler y Savi van a creer que muchos de estos síndromes no alteran este sentido de dimensión experiencial, es decir, la perspectiva de la primera persona. De todas formas, las cosas que analizan quizá, no son en las que uno podría ver más una ruptura de esa dimensión experiencial, ¿no? Ellos van a mencionar, particularmente van a tomar a la esquizofrenia, ¿no? Y van a mencionar algunas cosas que pasan en la esquizofrenia, algunos tipos de delirios y alucinaciones que suelen haber en pacientes con esquizofrenia, en personas con esquizofrenia. Por ejemplo, mencionan algunos casos que fueron presentados por Parnas, a donde algunas personas con esquizofrenia se sentían que su cuerpo estaba desplazado, como por ejemplo unos centímetros más atrás de donde en realidad está su cuerpo. Otros pensamientos a donde la persona sentía que sus experiencias llegaban retardadas. Otras cosas que experimentan los pacientes con esquizofrenia a veces es como que el mundo se les hunde, o que tienen insectos dentro del cuerpo, o también la sensación de estar muertos, que es el síndrome de Cotard, o de que sus órganos se están pudriendo en el espacio interno. Cuando aborda todas estas alteraciones y presenta estas alteraciones Parnas, y en otro trabajo que tienen con Sass, lo que van a proponer estos autores es que en verdad muchos de los delirios que se desarrollan en la esquizofrenia y muchas de las construcciones delirantes y alucinatorias van a tener su origen en estos desórdenes más primarios del yo. Es decir, como está desorganizada la dimensión experiencial, tratamos de compensarlo generando algunos delirios y algunas alucinaciones, o tratan de compensarlo las personas que tienen esta afección, ¿no? De todas formas, Galler y Savi no van a tomar este tipo de desórdenes que son como más propioceptivos o primarios, lo cual quizá es algo que uno podría criticarle a los autores, ¿no? Porque ellos están centrados en la dimensión experiencial y quizá no abordan justamente las cosas más cercanas a la propiocepción que se alteran en las psicopatologías, que parecieran relevantes, ¿no? Porque son desórdenes propioceptivos. Pero bueno, esto es una crítica mía. Lo que van a usar Galler y Savi, o en lo que se van a concentrar, es en ver los delirios de control y la inserción de pensamiento que experimentan los esquizofrénicos. ¿Por qué van a tomar estas experiencias? Porque se supone que en los delirios y en la inserción de pensamiento se rompe algo que es muy básico del yo, una característica que ha sido reconocida y generalmente aceptada por varios filósofos, que es algo que se ha llamado la inmunidad al error de identificación incorrecta, IEM por su sigla en inglés, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. Este concepto lo propuso Wittgenstein en el año 33 en distintas charlas a sus estudiantes y fueron publicadas después en algo que se llamó el Libro Azul, ¿no? Esta inmunidad al error por identificación incorrecta quiere decir esto. Wittgenstein estaba ocupado, su preocupación era distinguir que a veces nos referimos al yo como un objeto y otras veces nos referimos al yo como un sujeto.
Cuando nos referimos al yo como un objeto es cuando, por ejemplo, yo podría ver mi mano como un objeto, ¿no? La podría ver externamente y entonces incluso medir cuánto miden mis dedos, ¿no? Podría tener alguna información objetiva acerca de mi mano, como si fuese un objeto externo. Pero cuando me refiero al yo como sujeto, me estoy refiriendo a mis experiencias y mis sensaciones. Entonces, lo que dijo Wittgenstein para distinguir estas dos nociones es que cuando me refiero al yo como sujeto, hay una inmunidad al error por identificación incorrecta. Cuando yo estoy diciendo que yo siento que tengo hambre, no puedo identificar mal que soy yo, o sea, es quien está hablando, quien está teniendo hambre. O sea, no puedo equivocarme. Yo podría equivocarme de si la mano es mía o no, porque, no sé, pongamos que yo estoy recién despertándome, tengo una mano sobre la panza y entonces la veo y pienso que es mi mano inicialmente, pero después me doy cuenta que era la mano de alguien más que estaba ahí, ¿no? Son todos ejemplos muy rebuscados, pero la idea es que cuando me refiero al yo como objeto, yo podría equivocarme en identificarlo incorrectamente, ¿no? En pensar que algo no es mío cuando lo veo como objeto. Pero el sujeto de la experiencia siempre soy yo. Nadie podría, cuando yo digo me duele la muela, sería muy raro que alguien me pregunte, ¿estás seguro que sos vos a quien te duele la muela? Porque es como, sí, estoy diciendo que a mí me duele la muela, ¿no? Entonces, la idea es que cuando me refiero al yo como sujeto, tiene este atributo, tiene una inmunidad, es inmune, no se puede equivocar, es inmune al error de identificación incorrecta. O sea, yo nunca, cuando digo que yo tengo una experiencia, siempre soy yo. No estoy diciendo, sería muy raro que yo piense que esa experiencia es la de alguien más. Entonces, bueno, el yo siempre tiene inmunidad al error de identificación incorrecta. Algunos autores, como Campbell, propusieron que los casos de inserción del pensamiento, cuando yo siento en los esquizofrénicos, cuando los esquizofrénicos sienten que tienen un pensamiento, pero que ese pensamiento fue insertado por otro agente, pareciera que se estuviera rompiendo esta característica que tiene el yo como sujeto, que es el IEM, ¿no? La inmunidad al error. ¿Por qué se está rompiendo? Porque va a decir Campbell, los esquizofrénicos están teniendo un pensamiento, pero no están pudiendo reconocerse, están teniendo un error en la identificación de que son ellos los sujetos de ese pensamiento. Para Gala y Erizavi, la interpretación esa es incorrecta, porque para lo que van a decir Gala y Erizavi es que en el caso de la inserción de pensamiento, el contenido es lo que se ve como incorrecto, el pensamiento se ve como si fuese un agente externo, pero se conserva todavía el yo experiencial. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que es el que está sintiendo, que está teniendo ese pensamiento y que ese pensamiento fue insertado por otra persona. Entonces, para Gala y Erizavi, estos casos, los de delirios de control e inserción de pensamiento, no serían ejemplos de que se rompa la inmunidad al error por identificación errónea. Y entonces la propuesta es que siempre hay un sujeto de la experiencia, por más que el contenido sea erróneo. En este caso, el contenido es una idea que es errónea, que no es mía, estos pensamientos es erróneo, que lo está insertando otro agente, pero yo sigo siendo el sujeto de la experiencia, sigo siendo el sujeto que siente que tiene esas ideas y que fueron insertadas por otro agente. Bueno, con esto terminamos el capítulo del yo y la persona. Como vieron, hay bastante contenido. Es corto, pero hay muchas cosas que discutir, ¿no? El escepticismo, las distintas definiciones de yo, la perspectiva de Gala y Erizavi, sobre todo en esta última parte de las psicopatologías, vimos mucho contenido acerca de las distintas alteraciones posibles del yo. Y bueno, las cosas que están involucradas, ¿no? Se altera el sentido de propiedad, el sentido de agencia, qué cosas se alteran cuando se altera el yo, si se altera o no la dimensión experiencial básica que dicen Gala y Erizavi. Entonces los autores, como conclusión, van a mostrar lo relevante que es estudiar el yo, tanto
si uno es escéptico, estudiar por qué el yo no existe y por qué se produce esta ilusión. Y si uno no es escéptico, estudiar cuáles son los mecanismos del yo. Y van a mostrar que las psicopatologías pueden ser un camino interesante para ver estas alteraciones y ver, qué es el yo, ¿no? Una de las cosas que mencionan en las conclusiones es que quizá los trastornos disociativos sean también un ejemplo interesante para indagar acerca de la estructura del yo. No sé si ustedes conocen estos trastornos, antes se los llamaba trastorno de personalidad múltiple. Y bueno, a estas personas lo que les pasa es que en la vida, en algún momento, a partir de alguna experiencia traumática, hacen como una partición, empiezan a tener múltiples personalidades, no tienen una sola personalidad unificada como nos suele pasar a todos, sino que tienen varias personalidades que les hablan en la cabeza. A veces estas personalidades toman el mando, es decir, se van alternando entre una personalidad y otras veces estas personas tienen la sensación de tener todas estas personalidades en la cabeza, como si fuesen, personalidades que hablan e intercambian acerca de un asunto. Entonces, en vez de, cuando nosotros dudaríamos entre dos alternativas y diríamos, no sé qué tengo más ganas de salir, pero hace frío, estas personas lo que les pasa es que suelen tener dos personalidades que están discutiendo estas alternativas, ¿no? Una personalidad de repente quiere salir y la otra no. Entonces hay como una ruptura de la unidad del yo. Sienten que tienen muchas personalidades en vez de una sola unificada. Entonces, este tipo de trastorno también podría ser muy interesante para ver la estructura del yo y la ruptura quizá del yo narrativo. Es interesante ver cómo las psicopatologías pueden iluminar el estudio de nuestro yo y de nuestras personalidades. Bueno, espero que el tema les haya resultado interesante. A mí me resulta interesantísimo, así que van a seguir explorando seguro acerca de este tema a lo largo de la carrera. Tienen todavía un montón de materias para seguir pensando en el yo y en las psicopatologías y en nuestras experiencias. Con este tema cerramos el libro de Gallagher y Zavy, digamos los distintos temas que vimos de Gallagher y Zavy. Y siguen la semana que viene con los temas de Damasio.